Otro día más en la oficina, que se suele decir, y esta vez estamos montados en el Skoda Elroq. Bueno, estoy solo yo y mi mochila que me acompaña como siempre, mi fiel mochila. He reseteado ya los totales, como veis, 0 kilómetros recorridos, 0 consumo, 0 todo. Tenemos la batería al 96%, 425 kilómetros de autonomía restante y vamos a hacer Madrid-Alicante, como siempre solemos hacer. Os contaré que hace un calor espectacular, así que si me veis sudando, pues es simplemente por eso. Me acabo de montar y he puesto el climatizador. Llevamos ahora mismo el climatizador a todo trapo, lo que pasa es que no suena tanto porque lo tengo puesto también por los pies. 31,5 grados centígrados, son las 2 menos 10 y como digo, vamos a hacer el habitual Madrid-Alicante. En esta ocasión salgo de F. Tomé, aquí muy cerca del aeropuerto de Barajas en Madrid, porque bueno, pues es aquí donde se recoge el coche y ya está. La versión que llevo es una versión que no es la más interesante para hacer esto porque es la que menos juego me va a dar realmente, es el Skoda Elroq 85. Y eso básicamente quiere decir que tenemos una batería NCM de 77 kWh de capacidad útil, aunque la capacidad nominal es un poquito más alta, tenemos ahí un buffer de margen. Quiero enseñaros, ojo, tenemos un cinturón de color rojo tirando a naranja, igual soy yo un poco que no veo bien los colores, no lo sé. Bueno, yo lo veo rojo. ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo rojo. Por cierto, mirad, esta es la camiseta que tengo con el loguito pequeño, me parece súper chula. Bueno, en fin, en principio debería de poder ir a una parada sin ningún tipo de problema y es lo que voy a intentar hacer. Ahí es donde yo creo que va a estar la gracia de este vídeo. Y tenemos carga en corriente continua a 175 kilovatios de potencia máxima, así que vamos a ir, por supuesto, a probar esa carga rápida y a ver qué tal con este coche. De momento las primeras impresiones que tengo son francamente muy buenas. ¿Por qué son muy buenas? Bueno, ya me había comido un spoiler porque estuve con Lars de Todos Eléctricos, que si no lo seguís, seguidle, por Dios, que hace un contenido maravilloso. Estuve con él y estuvimos grabando un vídeo que no sé si veréis antes o después que este, pero estuve viendo el coche básicamente. Lo que pasa es que él tenía el 50, que es una versión más interesante para hacer este viaje porque en principio, pues hombre, debe de dar más dificultades, digamos, vamos, quiero decir que simplemente va más limitado de batería. Y el coche, la verdad es que a nivel de diseño, a nivel de calidades, equipamiento, etcétera, me parece francamente muy chulo. Estuve viendo la tecnología, ya os enseñaré más. Me parece un coche, la verdad, muy bien hecho, una opción de compra súper interesante, súper interesante, y desde luego esta versión 85 pues debería de ir bastante sobrada. Ya veis, coche chulo, la verdad, a nivel de diseño y a nivel de todo. Vamos a ver qué tal el viaje. Mi intención es parar como pronto en el cargador Thunder de Honrubia, pero si podemos y me encuentro cómodo, pues lo extenderé más. De momento, pues eso, todo reseteado, 31 grados y medio, madre mía. Ya en carretera y empezamos a tener algunas cosas interesantes que contar. Lo primero de todo es que no estábamos a 31 grados y medio, estamos a 34 grados y medio. Ya decía yo que me estaba sudando la frente como algo más que 31 grados. Bueno, os contaré. De momento estoy en el modo Eco, ahora cambiaré de modo de conducción. Tenemos el modo Eco, Confort, Normal, Sport y el Individual, que este último es el que te permite pues configurar los parámetros de propulsión, de suspensión, etcétera, a tu propio gusto. No los paquetes que vienen ya preconfigurados, sino como tú quieras. Más datos. Yo voy conduciendo en la B. Tiene dos modos, como todos los Volkswagen en realidad, el modo D y el modo B. El modo B tiene más frenada regenerativa, es más intenso en la frenada regenerativa y a mí personalmente me gusta más porque no llega a ser un one pedal, pero sí que es verdad que pues la frenada regenerativa está más presente, es más intensa, como digo, y a mí me gusta más ir soltando el acelerador para que el coche frene y aproveche mejor la energía. Bueno, pues es una forma de conducción que a mí me gusta más. Luego, os contaré que de momento la primera impresión que me he llevado así reseñable es que el coche es más blando de suspensión de lo que yo esperaba. Es verdad que ahora mismo estoy en el modo Eco, entonces la sensación es distinta. Cuando cambiamos al modo Confort sigue manteniendo la misma suavidad de la suspensión. Es un coche muy, pero que muy enfocado al confort por lo que veo, pero sí que es verdad que si cambiamos al modo Sport se endurecen no solo la dirección, no se hace solo más sensible la dirección, sino que además también la suspensión es algo más nerviosa, es algo más firme. Aún así, sigue siendo un coche tirando a blandito, pero sí que es verdad que en modo Sport, ojo, el coche da ya unas sensaciones distintas. Fuera de eso, que no me parece ni bueno ni malo, sencillamente algo que comentar y ya está. Estoy alucinando con la respuesta que tiene a nivel de motor este coche. Tiene
una sensación de aceleración, una sensación de entrega de potencia muy sobrada. Y luego os comentaré que de momento el consumo que estoy haciendo no es en absoluto válido como referencia, porque he hecho parte urbana probando a darle un poco de acelerones, siendo claro y siendo transparente, y no estoy llevando todavía el ritmo de autopista, porque además me he encontrado también con un atasco al salir de Madrid al entrar hacia la A3. Pero el consumo que estoy haciendo ahora mismo, para que vayamos comparando poco a poco, cuando solo llevo 34 minutos montado en el coche y 24 kilómetros, es decir, nada, pues está un pelín por debajo de los 20 kWh 200, 19,8 está ahora mismo actualizando y bajándose. Estoy ahora mismo a 110 en la carretera, en una autopista de 120, ahora me pondré a ritmo de autopista, pero vamos, voy 110, 115, 120, así es como conduzco yo de normal. De momento las sensaciones francamente buenas, y lo que sí que os comentaré es que, y esto es bajo mi gusto personal, el volante tiene unas formas muy marcadas, muy agradables, además esta sensación de piel es francamente agradable en la mano, pero sí que es verdad que en las zonas donde no tiene el apoyo para el pulgar, a mí el aro me gusta un poquito más grueso. Eso ya digo, es cosa mía total, de mis preferencias. Vamos a seguir con el viaje a ver qué tal se comporta. De momento llevo el 90% de batería restante, 385 kilómetros de autonomía que me quedan. En este momento de la prueba llevamos ya 164 kilómetros hechos, velocidad media de 91 kilómetros hora, que vendrán a decirme, es que no vas a 120. Vamos a ver, si salgo desde parado y ya estoy contando, y de hecho he estado un rato parado con el climatizador, pues evidentemente la velocidad media que sale no es de 120, pero vamos, voy todo el rato a ritmo de autopista. Hay veces que voy un poquito por encima de la velocidad, hay veces que voy un poquito por debajo, pero al final pues voy básicamente a 120 por la carretera. Y llevamos 1 hora y 49 de conducción, lo he hecho de momento todo del tirón, pero me están entrando ya bastantes ganas de parar. Yo honestamente me he acostumbrado a hacer tiradas de no más de 200 kilómetros, y aunque sea una parada breve, pero hago paradas bastante frecuentes. Es mi forma de conducción. La verdad es que cuando era más joven me hacía tiradas bastante más largas, pero es que a día de hoy la verdad que no me apetece. Me gusta hacer viajes tranquilos, sosegado y parando todo lo que sea necesario para llevar la cabeza tranquilita. El caso, estamos haciendo ahora mismo un consumo, vamos, el consumo acumulado que llevo es de 20,3 kilovatios hora a los 100. Me queda un 52% de batería, 221 kilómetros de autonomía restante estimada, según el propio ordenador de a bordo del coche. Los datos, me voy a quedar al final con el dato de consumo, 20,3 kilovatios hora a los 100. La verdad es que está dentro de los parámetros que me podía esperar más o menos. Quizá es un pelín más consumidor de lo que yo esperaba, pero bueno, creo que son datos que están bien, y yo supongo, me imagino, que en la versión con batería de menor capacidad de almacenamiento energético, el consumo debería de ser algo más bajo, incluso por la sencilla razón de que la batería es el componente que más pesa al final en un coche eléctrico, y una batería más pequeña significa que el coche pese menos. Si pesa menos, pues en definitiva debería de ser más eficiente. Tengo que ponerlo a prueba. Bueno, estoy a punto de pasar ya por Honrubia, y en realidad yo creo que voy a continuar un poquito más hasta La Roda, hasta el restaurante Juanito, que es una de mis paradas habituales en este viaje. Y efectivamente, de momento el coche me está pareciendo tremendamente cómodo a nivel de chasis. Es un coche que responde muy bien cuando le quieres meter un apretón, y en el modo Sport, que es donde da las sensaciones a la conducción que a mí personalmente más me agradan, el coche se comporta francamente de maravilla. Me gusta mucho y me está sorprendiendo, eso sí que no me lo esperaba tanto, que tiene muy buen aislamiento acústico, y no se oye mucho el ruido aerodinámico, el ruido del paso del viento. Pues la verdad que siendo un SUV yo esperaba que sonase quizá más el aire. Me gusta mucho. Confort en la rodadura, coche que te invita a hacer kilómetros tranquilón. Os voy contando más. Lo que no me gusta tanto es cómo han resuelto, cómo han enfocado el tema del control de crucero y demás, que van aquí en otra palanquita justo debajo de la de los intermitentes, que, a ver, que se usa bien, ¿vale? Que te acostumbras, pero bueno, yo creo que no es quizá la forma más práctica, más intuitiva. Por cierto, tenemos levas para el control del sistema de frenada regenerativa,
y he hecho mi primera parada, que aquí tenéis, que hemos hecho 231 kilómetros en 2 horas y 26, velocidad media 95 kilómetros hora. No he subido la velocidad, pero sencillamente es que he mantenido la misma velocidad y entonces pues la media ha subido. 19,5 kilovatios hora a los 100 kilómetros, esto ya me gusta más, un consumo más lógico, bastante bien la verdad para estar a 34 grados y medio, hemos llegado a estar a 36 y bueno, pues que llevo el climatizador a fin de cuentas bastante alto. Nos queda un 37% de batería, 164 kilómetros, así que no voy a poder probar realmente bien si cargo ahora mismo lo que os decía antes de la potencia máxima de carga a 175 kilómetros, 175 kilovatios como máximo. Perdonad, por cierto, que sé que a algunos no os gusta nada que me ponga gafas de sol, pero me las he puesto porque es que me está dando un dolor de cabeza que digo, pues bueno, con un poquito menos de luz seguramente me encuentre mejor. Aquí está el coche, para que lo podáis ver por fuera. A mí el diseño, honestamente, me gusta muchísimo, con esa franja de color negro, brillante. Un diseño muy limpio de formas, muy minimalista, pero me gusta con esa hendidura en la parte central del capó. Ahí tenéis una avispa que está disfrutando más que yo de estas llantas, con un diseño de muchos radios y con un cierto tratamiento aerodinámico, pero no tienen ese aspecto raro que suelen tener las llantas de muchos coches eléctricos. Esta pintura verde, muy suave, así como pastel, me parece que le sienta de maravilla bajo mi punto de vista. Ya veis que las manetas son clásicas, convencionales, no están enrasadas. Como veis, el 85 en la parte trasera, porque efectivamente tenemos el Elrock 85, como os comentaba antes, y en realidad sigue el lenguaje de diseño habitual de Skoda. No tiene ninguna cosa extraña que digas, esto es un coche eléctrico futurista. No, es un diseño muy típico de Skoda, muy normal, pero muy bien hecho para mi gusto. Mirad esas falsas salidas de aire en la parte trasera, no son funcionales por lo que veo porque no hay hueco. Y bueno, pues la verdad es que el diseño es chulísimo. El coche a mí me parece una opción muy recomendable por lo que estoy probando ahora mismo. Eso sí, insisto, me quedo con las ganas de probar la versión 50, que es la que he estado probando Lars. Os recomiendo que vayáis a ver su vídeo porque, bueno, pues él ya lo ha probado, como os digo, así que muy recomendable echarle un vistazo a esa, que es la versión más barata del coche. Ahora os estaré enseñando la curva de carga, en la carga que hemos hecho, como es evidente, pero me gustaría que veáis que en la pequeña pantalla que tiene este coche se te muestra, pues evidentemente al nivel que estás de batería, la autonomía que supone eso, cuánto queda para que termine la carga según el porcentaje que tú le hayas configurado, y aquí tenéis la pantalla de carga, que me gusta mucho, la verdad, porque aquí te marca la potencia a la que está cargando, cuántos kilómetros de autonomía por minuto está cargando, el porcentaje de batería, la autonomía que te estima que tienes con el nivel de carga actual. Y aquí puedes seleccionar, bueno, para empezar te pone cuándo, a qué hora exacta va a terminar de cargar, mientras que en el otro sitio teníamos el tiempo estimado que le queda para cargar. Y además, si le configuramos que cargue hasta el 100%, automáticamente nos calcula cuánto queda por aquí, cuánto queda por allá, y lo podemos regular no 80 o 90%, o sea, 80 o 100%, sino que podemos poner un 90%, por ejemplo, podríamos poner lo que sea, y nos dice que para carga óptima se recomienda máximo 80%, evidentemente es para cuidar la salud de la batería. Como veis, estamos al 71% y sigue cargándose a 80 kilovatios, no está nada, pero nada mal. Yo he aprovechado, como siempre, para ir al baño, para comprarme una bebida energética, y ahora mismo estoy aquí dentro porque estoy con la climatización a gustísimo. Y bueno, ahí estáis viendo la curva de carga, que bajo mi punto de vista, francamente, muy buena. Este coche se me hace una opción súper sobrada para poder hacer viajes de larga distancia con absoluta comodidad. Bueno, pues ya he cargado hasta el 83% de la batería. Supongo que me tendréis que seguir escuchando. Tengo que ir al otro lado, que este coche tiene la toma de carga en la parte trasera derecha. Y he cargado hasta el 63% porque, bueno, al final siempre me acaba ocurriendo que mi idea es cargar hasta el 80%, que es como lo óptimo a nivel de tiempo. Pero es verdad que al final pues me acabo entreteniendo con el móvil, revisando correos electrónicos y demás, y acabo cargando más. Me ha sorprendido muchísimo la curva de carga porque es súper habitual, es súper típico encontrarse, con que los coches eléctricos tienen muy marcados a nivel de software por el propio BMS saltos de reducción de potencia, es decir, de repente hacen escalones las curvas de carga porque el BMS está
programado precisamente para que a partir de X porcentaje se baje justo ahí mucha potencia de golpe. Bueno, pues en este coche es curioso porque está programada la curva de carga en el BMS para que sea tremendamente progresivo. ¿Qué es mejor? Pues me tendría que parar a calcularlo, sinceramente, pero yo me imagino que será mejor esa bajada progresiva y constante en términos de rendimiento en tiempo que los escalones. Bueno, sencillamente una cosa curiosa de este coche y de esta versión, no sé si en el resto de versiones está hecho exactamente de la misma manera, pero en esta versión pues ya veis que es así. Seguimos con el viaje y he cargado muchísima más batería de la que necesito, por supuesto, pero a fin de cuentas pues el coche se va a quedar allí en Alicante, donde voy a estar utilizándolo toda la semana. Y bueno, pues es que no me cuesta prácticamente nada a nivel de tiempo cargarlo hasta el 80%, lo que me sobre cuando llegue, pues bien va. Seguimos con el viaje a ver qué tal, qué nos depara el futuro. He parado un breve momento y solo para que veáis una cosa que os voy a enseñar ahora mismo, pero antes, bueno, aquí veis, nos quedan 160 kilómetros, 1 hora y 41. Aquí llevamos 290 kilómetros hechos, 64% de batería, queda 269 kilómetros de autonomía restante estimada, llevamos 3 horas y 5 minutos de viaje, 95 kilómetros hora de velocidad media y 20,5 kilovatios hora los 100 de consumo medio. Bien, lo que yo os quiero enseñar está aquí en los... No, aquí no, perdón. En los modos de conducción a los que podemos acceder desde aquí. Si nos vamos a individual, bueno, aquí abrimos todas las opciones. El modo individual lo podemos personalizar, que era lo que os comentaba anteriormente, y aquí podemos cambiar la respuesta de la amortiguación con el control de chasis adaptativo y efectivamente nos podemos ir incluso por encima de la dureza de la suspensión que tiene en modo Sport, cosa que me encanta porque se puede combinar una suspensión muy dura con una dirección normal, una propulsión normal, un sonido de motor exterior normal. Entonces tenemos, digamos, que la parte que a mí me gusta del modo Sport, que es la suspensión así más reactiva, más dura, y al mismo tiempo pues tenemos la aceleración normal y todo lo demás perfectamente normal. En cualquier caso, ahora yo estoy funcionando en modo Comfort. Me gusta que simplemente tocando aquí, como veis, si le voy dando toques, puedes cambiar entre los modos. Y ya está, esto es lo que os quería enseñar, que es algo que sencillamente me gusta mucho. Esto es exactamente igual en cualquier coche del grupo Volkswagen, de cualquier Volkswagen, y es una cosa que me gusta mucho. Por cierto, me está gustando también mucho cómo funciona el control de crucero, cómo ajusta la distancia con respecto al de delante, cómo ajusta en base a las señales, cómo te mantiene en el carril. Funciona de una manera como muy suave, muy bien, la verdad, muy bien. Honestamente, estoy teniendo una experiencia de conducción, una experiencia de viaje con este coche que está siendo muy grata, muy satisfactoria. Os contaba al principio del viaje que este coche se me estaba haciendo en los primeros kilómetros, las primeras sensaciones, algo blando de suspensión y de dirección, y la verdad es que no es que haya terminado cambiando de impresión, pero sí que es verdad que en el momento en el que me he puesto a ajustar el coche a mi gusto personal con ese control adaptativo de la suspensión, de la dureza de la suspensión, pues la verdad es que mi percepción del Skoda Elroq ha cambiado completamente y me ha gustado muchísimo. Y os diré que en la última parada, en la anterior, la que habéis visto que os he enseñado los últimos datos, resulta que por ahí, para llegar a donde he parado, no sé si llegaba a ser un camino, pero vamos, estaba el suelo bastante roto, bastante inestable y demás. Y pues evidentemente la poca circulación que he hecho por ahí ha sido con las sensaciones típicas de ir por un camino de tierra. Y ahí, que he utilizado la suspensión en el modo como más blandito, ahí he agradecido muchísimo esa suspensión, porque la verdad es que iba por ese tipo de terreno el coche de una forma muy cómoda y de una forma, pues en fin, muy bien, ¿no? Y entonces no deja de ser un SUV que está pensado, por supuesto, para carretera y que donde se desenvuelve bien, bajo mi punto de vista, es en carretera y además haciendo kilómetros, tiradas de kilómetros largas con absoluta comodidad. Pues bueno, es verdad que ahí he podido ver que este SUV fuera de la carretera es bastante más funcional de lo que es habitual en este tipo de coches, y también es un coche que a fin de cuentas tiene unas cotas relativamente cortas, y en la circulación que he hecho urbana
pues es un coche que también igualmente se siente muy cómodo. Entonces, pues yo veo que es un coche muy razonable como coche único en casa. Ya que sea con esta batería o que sea con una batería más pequeña, pues dependerá de tus gustos, de tus necesidades, de tus inquietudes, de tus capacidades de carga, en fin, pues dependerá de tu criterio, evidentemente. En esta versión es verdad que la cosa ha sido un poco más aburrida porque no ha supuesto ningún tipo de reto como tal. Me ha sorprendido muy gratamente que en la carga, a pesar de que no hemos llegado con la batería muy pelada de autonomía restante, la batería se carga muy rápido. La verdad es que el rendimiento en carga es francamente bueno. Es una batería NCM y suele ser lo habitual, pero te encuentras también con casos de baterías NCM que no tienen un comportamiento en carga tan bueno. Entonces, pues la verdad es que a nivel de carga y de todo lo que os he comentado antes, pues efectivamente la experiencia muy buena. Y os diré cuando ya estoy llegando, me quedan 8 kilómetros para llegar a destino, que los datos finales son velocidad media de 98 km/h, ya os digo, voy como siempre en ritmo de carretera, ni más ni menos. 4 horas y 20 de viaje, serán 4 horas y media en total cuando llegue, porque me quedan 11 minutos para hacer estos 7,6 kilómetros que me quedan. Y los datos, aquí los tenéis, muy interesantes para mí. 424 kilómetros recorridos, serán un poquito más de 430 cuando lleguemos. Consumo medio que hemos hecho finalmente de 19,5 kWh a los 100. Es un consumo ligeramente alto, pero no es un consumo elevado teniendo en cuenta cómo se comportan opciones alternativas y teniendo en cuenta, como decía antes, que este es el coche, esta es la versión del coche con la batería más grande de la gama y también, por lo tanto, con la batería más pesada. La verdad es que el resultado de la prueba, bajo mi punto de vista, ha sido extraordinario. Esperaba un buen resultado, pero ha superado mis expectativas. El coche me parece una auténtica delicia y tenéis que ver la prueba completa que se subirá después de este vídeo porque os tengo que enseñar muchas cosas en detalle en este coche. En cualquier caso, aquí tenéis la experiencia de hacer un viaje de larga distancia con este coche. Si os ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, suscribíos, dejadle like y nos vemos a la próxima.